Camaradas, continúo con el texto de Stalin, Anarquismo o Socialismo, capítulo 3. Este es el tercer video. El socialismo proletario. Ahora conocemos la doctrina de Marx, conocemos su método y conocemos también su teoría. ¿Qué conclusiones prácticas debemos sacar de esta doctrina? ¿Qué relación hay entre el materialismo dialéctico y el socialismo proletario? El método dialéctico afirma que solo puede ser progresiva hasta el fin, solo puede sacudir el yugo de la esclavitud la clase que crece día a día. Va siempre adelante y lucha de un modo infatigable por un futuro mejor. Vemos que la única clase que crece indeclinablemente, va siempre adelante y lucha por el futuro es el proletariado de la ciudad y del campo. Por lo tanto, debemos servir al proletariado y cifrar en él nuestras esperanzas. Tal es la primera conclusión práctica de la doctrina de Marx. Pero hay distintos modos de servir. También Bernstein sirve, entre comillas, al proletariado cuando le exhorta a olvidar el socialismo. También Kropotkin sirve al proletariado cuando le propone un socialismo, entre comillas, comunal, desperdigado, carente de una amplia base industrial. También Carlos Marx sirve al proletariado cuando le llama a ir hacia el socialismo proletario, que se apoya en la amplia base de la gran industria moderna. ¿Cómo debemos proceder para que nuestra labor redunde en provecho del proletariado? ¿De qué modo debemos nosotros servir al proletariado? La teoría materialista afirma que este o el otro ideal puede prestar al proletariado un servicio directo solo en el caso de que dicho ideal no se halle en contradicción con el desarrollo económico del país, en el caso de que corresponda plenamente a las exigencias de este desarrollo. El desarrollo económico del régimen capitalista muestra que la producción moderna adquiere un carácter social, que el carácter social de la producción niega de raíz la propiedad capitalista existente y por tanto, nuestra principal tarea estriba en contribuir al derrocamiento de la propiedad capitalista y a la instauración de la propiedad socialista. Y esto significa que la doctrina de Bernstein, que exhorta a olvidar el socialismo, se halla en contradicción radical con las exigencias del desarrollo económico. Tal doctrina será perjudicial para el proletariado. El desarrollo económico del régimen capitalista muestra, además, que la producción moderna se amplía de día en día. No cabe en los límites de ciudades y provincias aisladas, derriba sin cesar estas barreras y se extiende por todo el territorio del Estado. Consiguientemente, debemos acoger como un hecho positivo la ampliación de la producción y reconocer como base del futuro socialismo no ciudades y comunidades aisladas, sino el territorio íntegro e indivisible de todo el Estado, territorio que en el futuro, naturalmente, ha de ampliarse más y más. Y esto significa que la doctrina de Kropotkin, que circunscribe el futuro socialismo al marco de ciudades y comunidades aisladas, contradice los intereses de un poderoso incremento de la producción. Tal doctrina será perjudicial para el proletariado. Luchar por una amplia vida socialista como objetivo principal, es ahí como debemos nosotros servir al proletariado. Tal es la segunda conclusión práctica de la doctrina de Marx. Es claro que el socialismo proletario deriva directamente del materialismo dialéctico. ¿Qué es el socialismo proletario? El régimen actual es el régimen capitalista. Esto significa que el mundo está dividido en dos campos opuestos, el campo de un pequeño puñado de capitalistas y el campo de la mayoría, el campo de los proletarios. Los proletarios trabajan día y noche, pero con todo siguen siendo pobres. Los capitalistas no trabajan, pero son ricos. Y esto no ocurre porque a los proletarios les falta inteligencia y los capitalistas sean unos hombres geniales, sino porque los capitalistas se apropian de los frutos del trabajo de los proletarios, porque los capitalistas explotan a los proletarios. ¿Por qué se apropian de los frutos del trabajo de los proletarios precisamente los capitalistas y no los mismos proletarios? ¿Por qué explotan los capitalistas a los proletarios y no los proletarios a los capitalistas? Porque el régimen capitalista se basa en la producción mercantil. Aquí todo adquiere el carácter de mercancía. En todas partes reina el principio de la compraventa. Aquí podéis comprar no solo los artículos de consumo, no solo los productos alimenticios, sino también la fuerza de trabajo de los hombres, su sangre, su conciencia. Los capitalistas lo saben y compran la fuerza de trabajo de los proletarios, los contratan. Y esto significa que los capitalistas se convierten en dueños de la fuerza de trabajo comprada por ellos. Los proletarios, en cambio, pierden el derecho a esta fuerza de trabajo vendida. Es decir, lo que elabora esta fuerza de trabajo no pertenece ya a los proletarios, sino exclusivamente a los capitalistas, a cuyos bolsillos va a parar. Es posible que la fuerza de trabajo vendida por vosotros produzca en un día mercancías por valor de 100 rublos, pero esto no es incumbencia vuestra y no os pertenece. Esto es únicamente de la incumbencia de los capitalistas y a ellos pertenece. Vosotros debéis recibir tan solo vuestro jornal.
que tal vez sea suficiente para satisfacer vuestras necesidades ineludibles si lleváis, por supuesto, una vida de economías. Dicho en pocas palabras, los capitalistas compran la fuerza de trabajo de los proletarios, contratan a los proletarios y precisamente por ello los capitalistas embolsan los frutos del trabajo de los proletarios, precisamente por ello los capitalistas explotan a los proletarios y no los proletarios a los capitalistas. Pero ¿por qué son precisamente los capitalistas los que compran la fuerza de trabajo de los proletarios? ¿Por qué los proletarios son contratados por los capitalistas y no los capitalistas por los proletarios? Porque la base principal del régimen capitalista es la propiedad privada de los instrumentos y los medios de producción. Porque las fábricas, la tierra y sus entrañas, los bosques, los ferrocarriles, las máquinas y otros medios de producción han sido convertidos en propiedad privada de un pequeño puñado de capitalistas. Porque los proletarios se hayan privado de todo esto. Por eso los capitalistas contratan a los proletarios, a fin de poner en marcha las fábricas. En caso contrario, sus instrumentos y medios de producción no aportarían ninguna ganancia. Por eso los proletarios venden su fuerza de trabajo a los capitalistas, en caso contrario morirían de hambre. Todo esto arroja luz sobre el carácter general de la producción capitalista. En primer lugar, se comprende por sí solo que la producción capitalista no puede ser un todo único y organizado. Está toda ella fraccionada en empresas privadas que pertenecen a diferentes capitalistas. En segundo lugar, es evidente también que el objetivo directo de esta producción fraccionada no es satisfacer las necesidades de la población, sino producir mercancías para la venta, con la finalidad de aumentar la ganancia de los capitalistas. Pero ¿cómo? Todos los capitalistas aspiran a aumentar sus ganancias, cada uno de ellos trata de producir la mayor cantidad posible de mercancías, a consecuencia de lo cual el mercado queda rápidamente abarrotado, los precios de las mercancías bajan y sobreviene la crisis general. Así pues, las crisis, el desempleo, las intermitencias en la producción, la anarquía de la producción son el resultado directo de la falta de organización en la producción capitalista moderna. Y si este régimen social carente de organización no ha sido todavía destruido, si todavía resiste con fuerza a los ataques del proletariado, ello se explica ante todo porque lo defiende el Estado capitalista, el gobierno capitalista. Tal es la base de la sociedad capitalista moderna. No cabe duda de que la futura sociedad será edificada sobre una base completamente distinta. La sociedad futura será una sociedad socialista. Esto significa ante todo que en ella no habrá clases de ninguna especie, no habrá ni capitalistas ni proletarios y tampoco habrá, por tanto, explotación. En ella solo habrá trabajadores que producirán colectivamente. La sociedad futura será una sociedad socialista. Esto significa también que en ella, a la par que la explotación, serán destruidas la producción mercantil y la compraventa, por lo que no tendrán cabida allí los compradores ni los vendedores de la fuerza de trabajo, los patronos y los asalariados. En ella habrá solamente trabajadores libres. La sociedad futura será una sociedad socialista. Esto significa, en fin, que en ella, a la par que el trabajo asalariado, será destruida toda propiedad privada sobre los instrumentos y los medios de producción. En ella no habrá ni pobres, proletarios, ni ricos capitalistas. En ella habrá tan solo trabajadores que posean colectivamente toda la tierra y sus entrañas, todos los bosques, todas las fábricas, todos los ferrocarriles. Como veis, el fin principal de la futura producción es satisfacer directamente las necesidades de la sociedad y no producir mercancías destinadas a la venta para aumentar las ganancias de los capitalistas. En ella no habrá lugar para la producción mercantil, para la lucha por la ganancia. Está claro también que la futura producción será una producción organizada de modo socialista, muy desarrollada, que habrá de tener en cuenta las necesidades de la sociedad y producir precisamente cuando ésta necesite. En ella no tendrán cabida ni la dispersión de la producción, ni la competencia, ni las crisis, ni el desempleo. Allí donde no hay clases, allí donde no hay ricos ni pobres, no hay necesidad del Estado, no hay necesidad de un poder político que oprima a los pobres y defienda a los ricos. Por consiguiente, en la sociedad capitalista no habrá necesidad de que exista el poder político. Bueno, sigamos. Acá está hablando de las distintas fases de la sociedad. La sociedad socialista presupone fuerzas productivas suficientemente desarrolladas y una conciencia socialista de los hombres. Su ilustración socialista. El desarrollo de las modernas fuerzas productivas se halla obstaculizado por la vigente propiedad capitalista. ¿Sí? Bueno. Así se fundamenta por la historia la inevitabilidad del socialismo proletario de Marx. Bueno,
La historia nos dice que la clase o el grupo social que desempeña el papel principal en la producción social y que tiene en sus manos las principales funciones de la producción debe inevitablemente en el transcurso del tiempo convertirse en dueño de esta producción. Hubo un tiempo, la época del matriarcado, en que a las mujeres se les consideraba dueñas de la producción. ¿Cómo se explica esto? Por el hecho que en la producción de entonces, en la agricultura primitiva, las mujeres desempeñaban el papel principal. Ellas cumplían las funciones más importantes, mientras que los hombres dedicados a la caza de fieras erraban por los bosques. Llegó un tiempo, la época del patriarcado, en que la situación predominante de la producción pasó a manos de los hombres. ¿Por qué ocurrió tal cambio? Porque en la producción de entonces, en la economía ganadera, donde los principales instrumentos de producción eran la lanza, el lazo, el arco y la flecha, los hombres desempeñaban el papel más importante. Llega otro tiempo, la época de la gran producción capitalista, en que los proletarios comienzan a desempeñar el papel principal en la producción, en que todas las funciones más importantes de la producción pasan a sus manos, en que sin ellos la producción no puede existir ni un solo día, recordemos las huelgas generales, en que los capitalistas, además de no ser necesarios para la producción, incluso la estorban. ¿Qué significa esto? Este significa que o bien debe desmoronarse por completo toda la vida social, o bien el proletariado debe convertirse tarde o temprano, pero inevitablemente en el dueño de la producción moderna, en su único propietario, en su propietario socialista. Las crisis industriales modernas, que anuncian la agonía de la propiedad capitalista y plantean resueltamente la cuestión o capitalismo o socialismo, hacen del todo evidente esta conclusión. Ponen al descubierto de manera diáfana el parasitismo de los capitalistas y la inevitabilidad de la victoria del socialismo. Y ahí como se fundamenta también por la historia la inevitabilidad del socialismo proletario de Marx. Bueno, el socialismo proletario no se basa en reacciones sentimentales, en la justicia abstracta, en el amor al proletariado, sino en los fundamentos científicos arriba aducidos. Por eso el socialismo proletario se llama socialismo científico. Engels decía ya en 1877, si nuestra seguridad en cuanto a la revolución que se avecina en el modo actual de distribución de los productos de trabajo no tuviera mejor base que la conciencia de que este modo de distribución es injusto y de que tarde o temprano la justicia acabará por triunfar, nuestra situación nada tendría de envidiable y podríamos esperar sentados. Lo principal en esta cuestión consiste en que tanto las fuerzas productivas como el sistema de distribución de riqueza engendrado por el actual modo capitalista de producción han llegado a una contradicción flagrante por este mismo motivo de producción, a una contradicción de tal magnitud que necesariamente tiene que sobrevivir una revolución en modo de producción y distribución que elimine toda la diferencia de clase para que la sociedad moderna de empleo no se vea condenada a perecer. En este hecho material y tangible, y no en las ideas de ningún pensador de gabinete acerca de lo justo y lo injusto, se cifra la certeza del triunfo del socialismo moderno. Esto, naturalmente, no significa que, por cuanto el capitalismo se descompone, el régimen socialista puede ser implantado en cualquier momento cuando lo queramos. Así solo piensan los anarquistas y otros ideólogos pequeños burgueses. El ideal socialista no es el ideal de todas las clases, es el ideal del proletariado exclusivamente, y en su realización no están interesados de manera directa a todas las clases, sino solo el proletariado. Y esto quiere decir que mientras el proletariado constituye una pequeña parte de la sociedad, es imposible la implantación del régimen socialista. El hundimiento de la vieja forma de producción, la concentración creciente de la producción capitalista y la proletarización de la mayoría de la sociedad son las condiciones necesarias para la realización del socialismo. Pero esto no es aún suficiente. La mayoría de la sociedad puede estar ya proletarizada, pero el socialismo puede no realizarse aún, ya que para la realización del socialismo se precisa, además de todo eso, la conciencia de clase, la estrecha unión del proletariado y la aptitud del mismo para dirigir su propia causa. Ahora bien, para adquirir todos los dichos es necesaria a su vez la llamada libertad política, es decir, la libertad de palabra, de imprenta, de huelga, de asociación, en una palabra, la libertad de la lucha de clases. Pero la libertad política no está en todas partes garantizada por igual. Por eso, al proletariado no le son indiferentes las condiciones en que ha de sostener la lucha. Si en condiciones absolutistas feudales, como Rusia, monárquico-constitucionales como en Alemania, o en las condiciones de una república de la gran burguesía Francia, o en las condiciones de una república democrática que son las que exige la socialdemocracia de Rusia. Bueno, acá hay una pequeña digresión. Stalin dice que para el triunfo de la revolución es necesario que el proletariado constituya la mayoría de la población. Eso era lo que se pensaba antes de la revolución. Rusia demostró que aun cuando el proletariado no fuese la mayoría de la población, pensar que en Rusia la mayoría de la población, más del 80% eran campesinos, no es condición necesaria para el triunfo de la revolución. Eso luego
Stalin lo cambió en obras posteriores. Bueno, camaradas, vamos a parar acá y luego continuaremos en la parte 3. Venceremos.